Hola, buenos días. Dios les bendiga. Anhelo de todo mi corazón que todos estén bien, que en sus familias estén bien, que no estén pasando más dificultades que las que normalmente todos enfrentamos en este tiempo de distanciamiento social. Llevamos ya bastante tiempo en casa cuidándonos, pero es necesario reforzar esa determinación de no salir. Les pido a todos encarecidamente que solo salgan para lo necesario. Las noticias de contagios siguen creciendo en Santiago y lo que uno puede ver por las imágenes de la televisión y a través de las noticias es que no hay mucha obediencia, la gente saca permisos constantemente y ayer leía una cifra preocupante y es que el tráfico en Santiago solamente se ha reducido entre un 35 y un 40%. Eh, la única forma que tenemos para contener los contagios es siendo obedientes. La fe sin obras es muerta. Sabemos que Dios está con nosotros, pero si algo ha demandado Dios de su nación, de su pueblo, es obediencia. Así que yo les invito a que sigamos con obediencia, que por favor solo salgamos a lo necesario, evitemos transitar, evitemos exponernos, no solamente porque podemos ser contagiados, sino porque si somos contagiados podemos contagiar a muchas más personas. Hoy el Señor me regaló una palabra que está en Esdras capítulo 4, verso 4, que dice así: Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Amén y amén. La historia nos cuenta que el rey Nabucodonosor conquistó a Israel y a Judá y los llevó cautivos a Babilonia. Después de Nabucodonosor vino Balsasar y el pueblo seguía estando en cautiverio, y durante el tiempo de Balsasar Daniel recibió una revelación de Dios que lo lleva en el tiempo del rey Darío a clamar a Dios para que permita que su pueblo regrese después de los 70 años de cautividad. Y durante el gobierno de Ciro da permiso para que el pueblo de Israel regrese y reconstruya el templo. Y aquí este pasaje que hemos leído de Esdras nos habla de la oposición que tuvieron los constructores y los judíos que regresaron de la cautividad para reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Y esto nos deja saber que en nuestra vida siempre vamos a enfrentar personas que van a tratar de desalentarnos, de intimidarnos para que no avancemos, para que nosotros no prosperemos. Hay un espíritu muy fuerte que domina a algunas personas, y es el espíritu de la intimidación. Y ese espíritu de intimidación lleva a esas personas a amedrentar a otros, a hacerles sentir que ellos no son capaces, y en esas personas que escuchan a aquel que le amedrenta también hay debilidad en el carácter y se dejan amedrentar, se dejan debilitar y abandonan con facilidad los proyectos, las metas, los sueños que Dios les ha regalado. A nosotros el Señor nos regaló un sueño. Ese sueño nos lo ha ratificado a lo largo de los años del ministerio. Ese sueño dice que somos un pueblo pequeño, pero que llegaremos a ser un gran pueblo. Ese sueño dice que el Señor ha enviado sobre nosotros un espíritu de crecimiento y de multiplicación. Pero escúchame, el crecimiento y la multiplicación para la iglesia no es para una organización únicamente, es para la iglesia, y la iglesia somos todos nosotros. O sea, ese espíritu está en ti, está en mí, y ese espíritu nos habla de que tú y yo creceremos y seremos multiplicados. Pero si nosotros no creemos, si nosotros no nos desafiamos en la fe, pues no vamos a crecer y no vamos a multiplicarnos. Ahora tú recibes esa palabra de Dios y tú la crees, tú dices, sí Señor, amén, vamos a crecer y nos vamos a multiplicar. Pero inmediatamente lo que ocurre es que se levanta oposición. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en esa época? Que los que habían invadido los territorios
de los judíos, de los israelitas durante el tiempo de la cautividad, se opusieron a que ellos volvieran a su ciudad y a reconstruir su templo. Y van con mentiras a donde el rey y le dicen al rey, le dicen, ellos han sido los que fueron rebeldes contra ti, ellos fueron los que fueron echados, por favor, no permitas que esto vuelva a ocurrir. Y entonces dice la palabra que el rey buscó en la historia y encontró que efectivamente Darío había dicho que ellos podían volver y podían reconstruir su templo. Entonces Ciro no escucha las mentiras que le llevan los habitantes que estaban en ese momento instalados en los territorios de los judíos y de los israelitas. Y esto lleva a Ciro a buscar en la historia y descubre al leer la historia del pueblo de Babilonia que efectivamente el rey Darío en el tiempo de su gobierno autoriza a los judíos a regresar para reconstruir el templo. Entonces Ciro emite un edicto y dice que no los deben molestar, que se deben apartar y que es más, les deben colaborar, les deben entregar a ellos sus ofrendas y deben estar disponibles para ayudarles en la construcción del templo. Cuando nosotros confiamos en Dios, hasta nuestros enemigos son tomados por Dios y obligados a servirnos. El Señor siempre te va a proteger. Cuando Él te da una palabra, Él la va a cumplir. Si el Señor dijo que te bendeciría, no lo dudes, Dios te va a bendecir. Pero eso no quiere decir que no hay oposición. Eso no quiere decir que no se vayan a levantar contra ti personas que vengan a intimidarte. Y te van a intimidar con su actitud, con sus palabras. Te van a intimidar a través de amenazas, a través de acciones que buscan desestimularte, que buscan apartarte del propósito de Dios. Hoy yo quiero invitarte a que tú te levantes contra esos intimidadores. Es una guerra espiritual. Es una guerra que libras allá en el lugar secreto. Es una guerra en la que tú vas a ir a la presencia de Dios y le vas a decir, Señor, yo no acepto, Señor, este espíritu de intimidación con el cual fulano de tal quiere venir contra mí para hacerme sentir menos, para hacerme sentir inútil, para hacerme sentir impotente e incapaz. Señor, yo reprendo ese espíritu, Señor, porque sé que mi guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que habitan en los lugares celestiales. Por eso, Señor, hoy ato, hoy ligo, hoy encadeno y echo fuera ese espíritu de intimidación que gobierna sobre esta persona y que quiere traer sobre mi vida desesperación, angustia, cansancio, opresión. Hoy lo rechazo en el nombre de Jesús. Y hoy ato, ligo y encadeno a esa persona con un espíritu de verdad, para que tú, Señor, seas revelándole a ella la verdad de lo que hay, Señor, para que esta persona pueda ser renovada en su espíritu. Hoy la bendigo, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma en que nosotros debemos vencer a nuestros enemigos, a ese espíritu de intimidación, a ese espíritu que viene a traer desánimo. Y así como el Señor respaldó a Israel en los tiempos del rey de Babilonia, en los tiempos del rey Ciro y del rey Darío, asimismo el Señor te va a respaldar a ti. No tengas temor, no tengas ansiedad, no te preocupes porque se levanten oposiciones en tu contra. Preocúpate de no aceptar esa oposición, de no aceptar esa intimidación y ocúpate de orar. Ocúpate de buscar a Dios y verás cómo el Señor te va a respaldar. Dios te bendiga, que tengas un feliz día y nos vemos mañana. Hasta luego.